Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poderme dirigir a ustedes y con la palabra del Señor también llevarles el mensaje de Dios para nuestra iglesia, pero aprovecho la oportunidad de verdad para darles un lindo saludo, como anhelo verlos y estar juntos. Ya con la gracia del Señor pronto podremos estar adorando al Señor juntos, que es lo que nos gusta y es para lo que Dios nos ha llamado. Pero bueno, un gozo de verdad poder ministrar la palabra del Señor. Se nos ha estado enseñando en todo este tiempo el pastor Moisés que esta prueba que estamos pasando es un tiempo de entrenamiento para la batalla. Como me gustó, me recuerdo bien el primer sermón que Moisés trató este tema y empezó a comparar toda esta situación con el entrenamiento que se da para los soldados, que es un entrenamiento duro. Vale la pena poder uno aprender y ver, que sea en un video, darse cuenta ese tipo de entrenamiento que es bastante duro. Y me encantó cómo el Espíritu Santo nos habló a través de ese mensaje, diciéndonos que todo este tiempo de prueba que no deja de ser bastante duro para todos en muchas diferentes áreas, empecemos a tener esa visión de que es un tiempo de entrenamiento, que Dios nos está entrenando, que Dios está operando, porque Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios. Y nosotros amamos a Dios, quiere decir que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Así que este tiempo de prueba es un tiempo de entrenamiento para la guerra, para la batalla. La palabra de Dios es clara en cuanto a que nuestra vida, y es muy importante esto, mis amados hermanos, que entendamos cómo Dios mira esta vida, esta vivencia que tenemos los seres humanos. Dios nos habla, la palabra que es clara en cuanto a que nuestra vida en este mundo es una guerra. Qué interesante que nosotros podamos entender eso. Es una guerra donde se usan armas, porque en las guerras se usan armas. Entonces, si estamos en una guerra, quiere decir que hay armas que tenemos que usar, hay armas que se nos dan. En una guerra entonces se usan armas, y hemos estado aprendiendo también a través de los mensajes del pastor Moisés que sobre una de las armas más poderosas en esta guerra espiritual, que es el arma de la oración. Vamos a mirar la escritura siempre, porque es importante, como dice la Biblia, es lumbrera nuestro camino, para que podamos entender mejor lo que está pasando al puro frente de nuestros ojos. Y amado hermano, yo quiero llamarle la atención que hay cosas que están sucediendo hoy al puro frente de nuestra vista que no nos estamos dando cuenta. Y si no lo sabemos, si no nos damos cuenta qué es eso que está pasando, entonces es cuando el enemigo, Satanás, toma ventaja sobre nosotros, se aprovecha de que no estamos conscientes de lo que está pasando al frente nuestro. Y vamos a mirarlo aquí en la palabra de Dios. Abra su Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Pablo toca el tema de la guerra espiritual que usted y yo vivimos día a día, y decía, tenemos que estar conscientes de eso que está sucediendo al puro frente nuestro, ahí ante nuestros ojos. Pablo se refiere a esta guerra espiritual y nos abre los ojos por medio de la revelación del Espíritu Santo, diciendo: mire, entiendan que esta guerra sí es una guerra. Y en tiempos de Pablo, que era el Imperio Romano, pues el Imperio Romano se caracterizó porque era un ejército, un imperio conquistador. Andaban conquistando por todo lado. Tenían las famosas legiones romanas con los soldados y los centuriones. Y eso que vemos en las películas, que es real. El Imperio Romano se caracterizó por ser un imperio de conquista. Así que constantemente andaban por diferentes lugares conquistando reinos. Y para los habitantes del tiempo de Pablo, no era nada
extraño mirar a esos soldados para allá y para acá, moverse a veces en grupos grandes, en legiones que llamaban ellos, etcétera. Y Pablo está diciendo, yo quiero que ustedes entiendan que en esta guerra espiritual en la que definitivamente sí estamos, esta lucha nuestra no es contra personas, no es contra gente de carne y hueso. Por eso él dice aquí, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, refiriéndose a esta gran realidad que en esta guerra espiritual no se trata de pelear contra personas, que los enemigos nuestros no son personas, no es gente de carne y hueso. Y Pablo nos abre el entendimiento, dice, si no son, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, y nos empieza a especificar contra quién estamos peleando. Dice, estamos peleando contra principados. Y nos da toda una lista aquí muy interesante, que ese no es el tema de hoy, pero dice, sino contra principados, potestades, nos habla de gobernadores de las tinieblas de este siglo, y menciona también huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, mis amados hermanos, estamos nosotros con una gran realidad. Yo quiero que el Espíritu Santo nos ayude aquí a todos, que venga revelación de Dios a todos nosotros sobre la gran realidad de lo que tenemos al frente día a día, pero que no lo vemos, que es ese mundo invisible, ahí al frente suyo, al puro frente de sus ojos, y para donde sea que usted vuelva a ver, para los lados, para el frente, para atrás, aunque sus ojos físicos no lo captan, este mundo, y por eso es que Pablo dice, muy importante que veamos aquí, la parte final del versículo 12, dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Existe un mundo invisible, mi amado hermano, hermana que me está escuchando en este día. Existe un mundo invisible y está ahí al puro frente suyo. Tenemos que estar apercibidos de esta gran realidad. Y bueno, como Pablo está hablando de guerra, primero nos hace entender claramente que esta guerra no es contra la gente de carne y hueso, sino que nuestra guerra es contra esos seres que viven en el mundo espiritual. Entonces también Pablo dice, bueno, entonces por tanto, ya que esto es así, dice, tomen y pónganse toda la armadura de Dios, versículo 13, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces son dos cosas muy importantes que estos dos versículos de Efesios 12 y 13 nos dicen. Dos cosas. Número uno, existen seres, entidades, personajes invisibles que están peleando contra usted y contra mí, y contra todo ser humano. Voy a decirlo otra vez. Este versículo y la palabra de Dios nos revela claramente que existen seres, entidades, personajes invisibles que están peleando contra nosotros. Nuestra guerra es contra esos. Y entonces tenemos que estar apercibidos del mundo espiritual, del mundo invisible. Mi amado hermano o hermana, por favor, entendamos, nosotros vivimos en un mundo muy natural, muy físico, y estamos muy conscientes de lo físico. Nos levantamos por la mañana, hay una parte física aquí en nosotros que se llama el estómago, que nos avisa, y ya se siente vacío ahí, y nos avisa que necesitamos comida. Cuando vamos a buscar comida, el desayuno, vamos a buscar cosas físicas. Nos ponemos una ropa que es física, nos bañamos con agua que es física, nos limpiamos el cuerpo con cosas físicas, el jabón y el agua, etcétera. Todo, la cama donde usted durmió es algo físico, los zapatos que se pone, la ropa es físico. Todo es físico, todo lo que hacemos en esta vida, estamos muy, muy conscientes de lo físico. Usted sobre un piso que lo sostiene, si se sienta a la mesa para comer el desayuno, se sienta en una silla
que es física, una mesa física, etcétera, etcétera. Estamos rodeados de este mundo natural, físico. Y es por eso que necesitamos, usted y yo, ser apercibidos. Necesitamos un toque de parte de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos toque, nos dé una revelación y entendamos que estamos rodeados continuamente de estos seres espirituales, de estos seres, de estas entidades, de estos personajes que son invisibles, y que no solamente estamos rodeados de todos ellos, sino que están luchando contra nosotros. Y cuando nosotros nos involucramos en esta guerra espiritual, esos son nuestros enemigos. Así que número uno, existen seres. Tenemos que estar apercibidos del mundo espiritual que nos rodea. Número dos, Pablo nos dice aquí que existe una armadura para poder entrar en esta batalla y estar firmes. Como decía, el contexto cultural donde vivía Pablo, pues los soldados eran algo del día a día, se veían por todos lados y le veían su armadura, ellos andaban con su armadura. Por eso a Pablo no le cuesta hacer esta analogía, este ejemplo de guerra y decir tomen la armadura de Dios, y le llama la armadura de Dios, porque para esta guerra espiritual necesitamos armas espirituales, necesitamos una armadura espiritual. Existe toda una armadura para estar firmes. El resto del pasaje nos describe a esa armadura, pero yo no voy a hablar de toda la armadura de Dios, voy a hablar de solamente una parte de la armadura. Así que vamos a brincarnos todo el resto de versículos y vamos a ir directo al versículo 18, donde Pablo está describiendo en todos los versículos la armadura de Dios. A la altura del versículo 18, la escritura nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Pablo incluye la oración dentro de la armadura para enfrentarnos a estos seres malignos, para enfrentarnos a estos seres espirituales, seres invisibles. Y dice orando. Así que la oración, mi amado hermano, es un arma, que es lo que el pastor Moisés ha estado enseñándonos. Yo quiero fortalecer aún más eso, pero nótelo aquí en la escritura, ahí está en la lista de lo que es la armadura de Dios, en el contexto cuando Pablo está diciendo estamos luchando no contra gente física, sino contra seres invisibles, orando. Y luego dice en todo tiempo. Y siempre que usted va a mirar la escritura, cuando Jesús enseñó sobre la oración, cuando Pablo menciona la oración, siempre va a decir la Biblia orando en todo tiempo. Otro pasaje dice orad sin cesar. Jesús, cuando enseñó sobre la oración, dijo que no nos teníamos que rendir, teníamos que ser persistentes. Y aquí parte de esta armadura es orar en todo tiempo. Y dice con toda oración. La Biblia nos enseña diferentes clases de oración. La oración de petición, que es la que más usamos a veces, ¿verdad? Deberíamos crecer y madurar. La oración de súplica, la oración de ruego, la oración de guerra espiritual. Hay mucho tipo de oración, y Pablo está diciéndonos orando en todo tiempo, con toda oración, toda clase de oración. Y luego dice y súplica en el Espíritu. Y note que Pablo está hablando aquí también de un tipo de oración que él lo llama una súplica en el Espíritu. En otro pasaje, Pablo también nos habla de esta oración en el Espíritu, que es la oración en lenguas. Así que cuando guerreamos también, una de las armas poderosas en las diferentes oraciones que hay es la oración en el Espíritu, es la oración en lenguas. Yo le animo a usted a que usted hable con el pastor, hable con la pastora, hable con su líder inmediato. Si usted no habla en lenguas, amado hermano, usted necesita el don de lenguas. Usted necesita orar en lenguas porque es una poderosa arma en el mundo espiritual. Así que Pablo está hablándonos de la oración como parte del arma, y el pastor Moisés nos ha enseñado que este tiempo de entrenamiento, estamos siendo entrenados para la guerra.
una de las armas más poderosas que tenemos es la oración. La oración entonces es esa poderosa arma, y hasta menciona, como ya dije, Pablo aquí, la oración en el Espíritu, que es hablar en lenguas, porque la oración es la que nos da acceso a ese mundo invisible. ¿Por qué es tan poderosa esta arma de la oración? Porque, hermanos, estamos peleando contra seres invisibles. Hay que entrar a ese mundo invisible, hay que penetrar al mundo invisible, y al mundo invisible solamente se penetra, se entra, se accede a través de la oración. Qué importante esto, ¿eh? Mi amado hermano, si usted no ora, usted no está lidiando, usted no está entrando a ese mundo espiritual. Mire que la oración nos da el acceso al mundo espiritual, porque cuando hablamos con Dios, estamos hablando con Dios, que Dios es espíritu, Dios no se ve. ¿Y cómo hablamos con Dios? Nada menos que con el poderoso, todopoderoso Dios. Solamente, únicamente a través de la oración. Entonces la oración es esa poderosa arma. ¿Por qué? Bueno, porque es el mecanismo, es el vehículo que nos da acceso al mundo invisible. Estos seres, amados hermanos, que nos menciona aquí Pablo, están en constante operación. Están constantemente activos. No los vemos, pero están constantemente activos. Están activos en contra de las personas para apartarlos de Dios. Los demonios, estos seres espirituales, estas potestades, estas huestes de maldad, como Pablo las califica de una manera tan clara, están constantemente operando en contra de los seres humanos para apartarlos de Dios, para destruir hogares, poniendo al esposo contra la esposa contra el esposo, los familiares, haciendo todo un pleito terrible, un verdadero infierno, las casas, porque estos espíritus inmundos están operando para destruir hogares, trayendo tentación al varón, trayendo tentación a la mujer, trayendo conflictos entre padres e hijos, para destruir hogares. Estos demonios, estos seres espirituales, están constantemente trabajando para poner a personas unas contra otras, en el trabajo, en el vecindario, entre familiares, en la iglesia. Siempre trayendo estos conflictos y pleitos. Estos espíritus inmundos, estos seres espirituales, estos seres invisibles están siempre operando para fomentar los vicios y la inmoralidad. Ellos están trabajando fuerte para que las personas se entreguen al alcohol, se entreguen a las drogas, se entreguen al sexo ilícito, se entreguen a todo tipo de prácticas de inmoralidad. Están fomentando el mal, están fomentando el vicio, están algo muy importante que tenemos que darnos cuenta, y esto usted lo puede corroborar con quien sea, se lo puede contar quien sea que viva en este mundo de las drogas y de lo que son los narcotraficantes. Ellos tienen sus deidades a quienes ellos oran e invocan, porque estos espíritus inmundos trabajan para destruir la raza humana, para fomentar los vicios, la inmoralidad, para corromper a los políticos. Tenemos una cosa gravísima en las últimas décadas. La corrupción de los políticos está entregando a las naciones a prácticas y a políticas inmundas, y los políticos se están prestando para eso. Estos espíritus inmundos operan para esclavizar a las naciones, para destrucción, para que la gente no busque de Dios, para que el pecado abunde, para que se abran más y más situaciones donde se puede practicar más y más fácil el pecado, como la internet, por ejemplo, que es una puerta abierta tan fácil para cosas buenas, gracias al Señor, pero también para cosas malas, como todo en la vida. Pero todos estos seres son los que están operando, estos seres invisibles. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo nos habla de una manera clarísima
que parte de lo que hacen estos espíritus inmundos, estos seres invisibles, es cegar el entendimiento de la gente para que no crean al evangelio. Por eso es que esta arma poderosa de la oración, como podemos penetrar el mundo espiritual, se convierte en una arma súper efectiva para lo que vamos a llamar nosotros el evangelismo, para hablar a las personas de Cristo. Yo quiero dirigir hoy el tiempo de la enseñanza, que entendamos que estamos siendo preparados para la guerra. Como soldados de Dios somos llamados a predicar a Cristo, al amigo, al vecino, al familiar. Esta pandemia es la gran oportunidad que tenemos, que Dios nos da, porque lo que el enemigo quiera para mal, Dios lo está usando para bien, para que nosotros seamos esos pregoneros de la vida, del amor de Dios, de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero es muy importante este versículo aquí en 2 Corintios 4:4, que nos especifica que estos seres espirituales, estos seres invisibles, operan también para cegar el entendimiento de los incrédulos, para que la luz de Cristo, dice, no les resplandezca. La luz del evangelio no les resplandezca. Esta luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis amados hermanos, estamos para orar y clamar por la salvación de esos amigos y vecinos y familiares. Para eso nos ha escogido Dios. Según este versículo, entonces, yo quiero hacerle una pregunta: ¿quién es el que ciega el entendimiento de la gente para que no vean la luz del evangelio? El versículo es claro. Dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el que ciega? El Dios de este siglo, que es Satanás. Satanás con todas sus huestes, estas huestes de maldad, estos espíritus invisibles, están cegando el entendimiento de la gente para que la luz de Cristo no les alumbre. Mi amado hermano, recuerde que hace unos tiempo atrás yo di un sermón sobre la nueva normalidad. Nos han hablado de esta nueva normalidad que ya nos venían preparando de antemano, pero yo usé la frase para decir: hay una nueva normalidad a la que Dios nos está llamando. Esta pandemia nos está entrenando para la guerra, y parte de ese entrenamiento, usando la poderosa arma de la oración, es, escuche bien, es rescatar a los prisioneros de guerra. Yo quiero hoy que se convierta en un vocabulario aquí nuestro en la Iglesia del Rey, que cada vez que veamos una persona que no conoce a Cristo, cada vez que usted vea a ese familiar, a ese tío, a esa tía, a ese vecino, a ese hijo, a esa hija, a ese papá, a esa mamá, ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, ese compañero de estudio, ese amigo, esa amiga, que si esa persona no conoce a Cristo, yo quiero que usted en la frente empiece a ver a las personas que no conocen del Señor como si tuvieran unas letras aquí escritas, 3 letras en mayúscula, en negro, bien resaltado, aquí en la frente: PDG. PDG. A todo el mundo, usted ahora que no conoce de Cristo, lo va a ver con la frente, viéndole usted en el espíritu donde tiene una P, una D y una G, todo en mayúscula, que significa prisionero de guerra. La gente sin Cristo, los incrédulos, son prisioneros de guerra, y usted y yo estamos llamados para rescatar a los prisioneros de guerra. Estamos llamados en este entrenamiento de la guerra, para rescatar a esas personas. Vemos a un drogadicto en la calle, vemos a un ladrón, vemos una mujer tal vez que tiene que practicar la prostitución, vemos a aquel vendiendo la droga, vemos al que anda robando, vemos a las personas que están prisioneros y esclavos de prácticas de inmoralidad sexual. Vemos al político también, ¿verdad? Embriagado totalmente de poder y de dinero y de materialismo, y otras personas que también están embriagados de lo mismo. No necesariamente tienen que ser políticos. Cada persona de esas, mi amado hermano, empecemos a verla, que Dios nos ilumine, y empecemos a verla como prisioneros de guerra. Y usted y yo somos los llamados de Dios para rescatar
a esos prisioneros de guerra. Y vamos a empezar a usar el arma de la oración. La oración, como ya hemos dicho, es una poderosa arma, pero igual, hermanos amados, vamos a empezar a usarla para que esas personas, esos prisioneros de guerra, esos PDG, recuerde, cada persona que no conoce a Cristo, usted se la tope en el supermercado, donde sea que ande, cuando está en el trabajo, admirar a sus compañeros, sus compañeras, admirar a sus compañeros de estudio, a los vecinos, usted los va a ver a todos aquellos que no conocen de Cristo con una P, una D y una G en mayúscula. Son prisioneros de guerra. Y vamos a empezar a orar por ellos. La oración, como ya dijimos, es una poderosa arma para que esas personas que queremos que vengan a los pies de Cristo se conviertan. Vamos a usar esta arma poderosa de la oración. Recuerde que la nueva normalidad que hablé yo hace unas semanas atrás es cristianos actores y no espectadores. Así que usted está siendo llamado por el Espíritu Santo hoy para que usted sea un actor, un soldado que está llamado a una misión de rescate de prisioneros de guerra. Así que yo le voy a terminar esta enseñanza con 7 puntos importantes de cómo orar por los prisioneros de guerra, cómo rescatar a través de la oración a los prisioneros de guerra. Número 1, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a clamar, a suplicar por la liberación de los prisioneros de guerra. Así que número 1, ore por la atmósfera de su vecindario. Ore por la atmósfera de su lugar de trabajo. Ore por la atmósfera de su lugar de estudio. Ore por la atmósfera de su casa si hay gente que no conoce de Dios. Ore por la atmósfera. Oremos por la atmósfera de todos estos lugares con la guía del Espíritu Santo para discernir qué clase de espíritus operan. Entonces usted va a empezar a hacer caminatas en el vecindario. Hay gente ahí, hay prisioneros de guerra ahí que necesitamos rescatar. Y entonces usted va a empezar a orar por la atmósfera, por los aires. Señor, limpio aires aquí. Si usted está orando por una persona específica, tal vez que vive en su casa, es un familiar, empiece a orar por la atmósfera de esa casa, de su casa o de la casa de la persona. O como ya dije, por la atmósfera que hay en su trabajo, en su lugar de estudio, porque usted va a empezar a limpiar esa atmósfera. El Espíritu Santo le va a empezar a mostrar qué tipo de espíritus operan ahí, y en la intercesión, en la oración, en el clamor, usando esta poderosa arma de la oración, usted va a empezar a limpiar esos aires, porque recuerde que el enemigo ciega el entendimiento. Necesitamos una atmósfera, necesitamos unos aires limpios. Número 2, usted va a empezar a orar por esa persona, o tal vez si son más, por la persona o personas que usted quiere traer a Cristo. Usted va a orar por esa persona o personas por nombre. No diga, ay Señor, es que tú sabes. O oro por todo el mundo. Señor, salva a Costa Rica. No. Tiene que ser específico, mi amado hermano. Esto es un rescate de un prisionero, una prisionera de guerra. Entonces, ore por la persona que usted quiere ver venir a Cristo. Ore por nombre, por el nombre o los nombres. Aquí también necesitamos discernimiento y dirección del Espíritu Santo para orar por situaciones específicas de esa persona. Entonces, cuando usted está orando por el nombre de la persona, oro por este fulano, el Espíritu Santo le va a mostrar qué tipo de cosas están molestando a esa persona, qué tipo de espíritus inmundos están impidiendo que esa persona venga a Cristo. Y entonces usted va a empezar a orar por la guianza del Espíritu Santo. Número 3, usted va a empezar a orar reprendiendo los espíritus que están cegando el entendimiento de esa persona. El Señor le va a mostrar y usted va a saber qué tipo de espíritus. Entonces usted va a empezar a usar la autoridad de Dios y va a empezar a orar. Oro contra este espíritu de mentira que opera en esta persona. Oro contra este espíritu de engaño que opera en esta persona. Oro contra este espíritu religioso, o este espíritu de ateísmo, o este espíritu de intelectualismo. El Señor le va a mostrar y empieza a reprender esos espíritus. Número 4,
conociendo y habiéndoles preguntado por alguna situación, verás, te conoce esa persona tal vez, ojalá que sí, que sea alguien cercano suyo, usted pregúntele a esa persona si tiene alguna necesidad, o tal vez ya usted sabe que la persona tiene problemas con la esposa, con el esposo, que tiene una situación de trabajo, y ya tal vez usted conoce la situación. Si no, pregúntele y dígale, yo quiero orar por usted. Yo tengo mis tiempos de oración y deme alguna petición que usted tenga. Pídele a la persona algún tipo de oración sobre alguna situación específica. Empiece y tome la oración de esa situación día a día y ore para que el poder de Dios se manifieste en esa situación. Todo esto es preparación del terreno, todo esto es usted tomando terreno, todo esto es usted entrando para rescatar a ese prisionero de guerra, y Dios va a estar de su lado, Dios va a estar de nuestro lado, contestando oraciones, trayendo milagros, y la persona sabe que usted está orando por esa necesidad que Él le dijo, y cuando Dios le conteste, son puertas que Dios estará abriendo, además de que Dios está siendo glorificado. Número 5, ore por usted mismo también. Dígale, Señor, dame compasión y dame amor por las personas que no conocen de Cristo, o por esa persona específica por la que usted está orando. Pídale al Señor, amado hermano y hermana, necesitamos compasión. Hemos vivido demasiado tiempo concentrados en nosotros mismos, pensando en solo en mis necesidades, en que Dios me ayude a mí nada más, y necesitamos amor por los prisioneros de guerra. Así que ore por usted mismo también. Dígale, Señor, dame compasión, dame amor por esta persona, por estas personas, por estos compañeros de trabajo, por estos compañeros de estudio, por estos vecinos. Número 6, pídale a Dios que le dé estrategias de acción. El Espíritu Santo le va a mostrar qué hacer, cómo acercarse a la persona, qué decirle. Hasta dones del Espíritu Santo se van a manifestar en usted. Uno de los dones más poderosos que Dios usa con las personas que no conocen de Cristo es el don de ciencia. Dios le va a mostrar a usted, usted va a llegar a decir, usted sabe que Dios me dijo que usted ayer estaba muy triste porque tal y tal cosa. Y esas manifestaciones de los dones, o orar por sanidad, o por lo que Dios le muestre, pero entonces Dios le va a dar estrategias, mi amado hermano. Dígale, Espíritu Santo, dame estrategias en qué hacer. Y número 7 y final, en estos 7 puntos de cómo orar para rescatar a los prisioneros de guerra, es la parte de la relación, hacernos amigos de ellos, acercarnos, no ser tan fríos, no ese evangelismo, ¿verdad?, que hacemos a veces de que solo le compartimos la Biblia a alguien, que está bien, gloria al Señor por eso, pero no nos interesamos en la persona. Los verdaderos evangelistas se interesan en la persona. Recuerde que esto es un rescate. Entonces acérquese a la persona, hágase amigo, invítelo a tomar café, invítelo a la casa, acérquese a esa persona, fomente una amistad, y también toda situación que usted vea que pueda servir para que usted le ayude a esa persona en algo, en el estudio o en algo, cositas pequeñas por supuesto, préstese para servir a esa persona. 7 puntos muy importantes, mis amados hermanos, porque estamos en una guerra, estamos siendo entrenados, Dios nos está preparando, y el amor de Dios se va a derramar en nuestros corazones. El Espíritu Santo está listo para darnos del amor de Dios, tener compasión por las personas y empezar a verlos como lo que son prisioneros de guerra. Así que muy importante el tema del arma poderosa de la oración, usándola nosotros, amados hermanos, para rescatar a las personas que no conocen a Cristo, que a partir de hoy les vamos a llamar prisioneros de guerra. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias que tú nos muestras, Señor, en tu palabra, nos guías, nos alumbras
y para este tiempo específico, Señor, que estamos viviendo, estás enseñándonos que estamos siendo preparados en medio de tanta dificultad, tanta negatividad, es porque estamos siendo preparados. Y Señor, preparados para la guerra, preparados para usar esta arma poderosa de la oración, entendiendo que existe un mundo invisible, Señor, de seres que están destruyendo a la humanidad, y que tú y yo, la persona que me escucha y yo, hemos sido llamados por ti, Señor, para rescatar a estas personas que son como prisioneros de guerra, Señor. Y es a través del poder del Espíritu Santo, y es a través de la oración, clamando a ti con estos 7 puntos que hemos aprendido hoy, que vamos a ver a muchos de ellos, familiares, amigos, vecinos. Vamos a ver cambios de atmósfera en vecindarios, en casas, cuando nos convirtamos en verdaderos actores y ya no más espectadores. Te doy las gracias, te bendigo, te adoro, mi Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.